Le pregunto a Norma Samaniego, ¿cómo visualizas, Norma, el mercado de trabajo en México y qué impactos está teniendo esto en el empleo informal? Quisiera darte las gracias, Berenice, por haberme invitado a esta mesa, donde se toca un tema sin duda de gran actualidad e interés. El tema del trabajo y, dentro de este, el tema de lo que es la informalidad, donde hay una discusión muy vigente sobre lo que abarca o no abarca el sector informal. Yo me preguntabas cómo visualizo actualmente el mercado de trabajo en México. Yo empezaría por decirte que lo visualizo como un mercado laboral falto de dinamismo. A los recientes efectos de la gran recesión mundial se suman en nuestro país 3 décadas de un magro crecimiento que se han traducido en una débil creación de empleo formal. Esto lamentablemente se da en una etapa en que tenemos la mayor generación de jóvenes de nuestra historia como país. El resultado, es decir, una gran generación de jóvenes y de población que demanda empleo, frente a un crecimiento débil del empleo formal protegido, ha dado como resultado, por un lado, un desbordamiento de la ocupación informal, la que me voy a ocupar en un momento, y por otro, de la emigración laboral. Somos uno de los países del mundo de más alta emigración laboral. Ambas válvulas de escape. Actualmente, la fuerza de trabajo de nuestro país llega ya a poco más de 50 millones de personas. En la primera década de este siglo, creció en cerca de 10 millones. En este lapso, en estos 10 últimos años, el empleo formal solo creció en cerca de 3 millones. Estoy contando aquí no solo el empleo asalariado protegido en el IMSS, sino estoy contando el ISSSTE, Pemex, otras instituciones, más trabajadores por cuenta propia no informales. Es decir, todo ese gran grupo creció en cerca de 3 millones, poco más, lo que significa que el resto de la nueva población económicamente activa o fuerza de trabajo tuvo que encontrar ocupaciones en otros lugares, ya sea en la informalidad, cayeron en el desempleo o emigraron. El empleo informal, y aquí uso la definición recomendada más recientemente por la Organización Internacional del Trabajo, que hizo esta recomendación conceptual en el año de 2002, llegaba, según los cálculos que he podido hacer con base en las estadísticas del INEGI, a poco más de 28 millones de personas al último trimestre de 2011. Esto quizá va a sorprender, porque en las estadísticas que se publican en el INEGI se hace referencia al llamado sector informal. Yo estoy hablando del trabajo informal. Hay una diferencia entre ambos conceptos. El sector informal que trabaja el INEGI viene también de una recomendación de la OIT hacia todos los países en la medición del fenómeno, pero es una medición que viene de 1993 y que en algún momento se consideró que quizá dejaba fuera muchos otros grupos que valdría la pena incorporar a la definición más amplia de trabajo informal. Por eso, a partir de 2002, se hizo una recomendación a todos los países de tratar
de, para fines de comparabilidad internacional, usar esta última definición. México ha participado en estos grupos, están muy enterados, tiene los elementos para hacer el cálculo. Sin embargo, la publicación que se hace se refiere todavía al concepto anterior de sector informal. ¿Y cuál es la diferencia? Sector se refiere más bien al tipo de establecimiento. Se refiere, por una parte, solo al ámbito urbano y comprende todas aquellas actividades económicas de mercado que operan rudimentariamente en los hogares, tales como pequeños negocios, digamos, puestos informales que todos conocemos, la señora que vende quesadillas a la puerta de su casa, el vendedor ambulante, todo ese tipo de puestos de trabajo urbano, quiero recalcar, entran en la definición original de sector informal. En el cuarto trimestre de 2011, esta categoría era la que vemos del lado derecho y llegaba a 14 millones de personas. Sin embargo, la categoría más amplia que propone la OIT desde 2002 en adelante engloba a otros grupos que van más allá de los antes mencionados. ¿Cuáles son estos grupos? Los vemos aquí. Uno de ellos es el trabajo doméstico. El trabajo doméstico que no está cubierto por servicios de salud y de seguridad social. Hay muchas empleadas y empleados domésticos que trabajan como asalariados, pero que no gozan de una protección de seguridad social y de salud. Si no están inscritos al IMSS, no cuentan con pensiones de retiro, etcétera. Toda esa serie de prestaciones que protegen por ley a un trabajador asalariado, este tipo de trabajadores carece de ellos. Entonces la OIT dijo, es que este grupo también debe entrar en la definición de informalidad. Entonces considera a este grupo que estamos viendo en el cuadrante pegado allí, exactamente. El que sigue es ya no un trabajo urbano, es un trabajo de campo y se refiere a todos aquellos trabajadores agrícolas en trabajos de autosubsistencia, es decir, trabajan para ellos mismos, para alimentarse, alimentar a su hogar, básicamente, pero incluso no tienen ningún excedente para venderlo al mercado. Es decir, es una precariedad muy grande y por supuesto también están desprotegidos de toda la red de seguridad social. Entonces, ese grupo que aquí se ve, con 1.8 millones que contabiliza en el INEGI, se suman a lo que ya habíamos visto. Me voy a referir a este otro grupo bastante grande, que es de 7 millones y fracción, que comprende a una categoría que está creciendo y que se refiere a trabajo subordinado, así lo señala el INEGI, es decir, un trabajador que trabaja bajo las órdenes de un patrón. El trabajo subordinado es diferente al independiente. Un trabajo independiente es una contratación a una persona que él decide cómo va a ser su trabajo, que no está bajo las órdenes de un empleador permanentemente, etcétera. No se trata de ese, se trata de un trabajo subordinado. Está en un establecimiento bajo las órdenes de un empleador, pero carece de la seguridad social que por ley debería tener. Entonces, este grupo ha venido creciendo mucho. Son trabajadores que trabajan, muchos de ellos a base de propinas o que se les llama trabajadores profesionales
pero que no son en realidad trabajadores profesionales por cuenta propia, es un eufemismo, son empleados en realidad que trabajan bajo una institución que puede ser una institución formal, puede ser el gobierno, puede ser una empresa formal o una pequeña empresa, pero que no están cubiertos por la seguridad social. Pueden ser también trabajadores asalariados del campo, no cubiertos por seguridad social. Es decir, cuando una persona contrata peones o trabajadores agrícolas de manera asalariada, pero no los registra, ellos también entran en esa categoría y por eso ven que esa categoría sube mucho lo que bajo esta nueva definición se toma en informalidad. Y los otros serían trabajadores que no son agrícolas, que no son de autosuficiencia, pero que son por cuenta propia, es decir, no tienen trabajo contratado a su servicio y que también se trata de explotaciones agropecuarias muy precarias. Todo este conjunto nos viene a dar una cifra que viene a ser prácticamente del doble de la considerada en la categoría original de sector informal urbano. Yo hasta ahí me quedaría. Muchas gracias, Norma.